Buenos días, mi nombre es Alma Sofía y voy a presentar mi ensayo hermenéutico sobre la teoría del protestantismo basada en la materia de historia y propuesta por Martín Lutero. Para comprender de una mejor manera este ensayo hermenéutico daré la definición sobre hermenéutica. La palabra hermenéutica proviene del vocablo griego hermeneu, que significa interpretar o comprender. Para iniciar, citaré algunas palabras de Lutero. La reforma de Lutero, contra la decadencia de la Iglesia romana. Entonces empecé a entender la justicia de Dios como la justicia por la que el justo vive gracias al don de Dios, y vive por la fe. La justicia de Dios ha de entenderse en el sentido pasivo, es decir, en el sentido de que es Dios quien nos justifica en su misericordia por la fe. Lutero en una charla sobre mesa en el año 1520. Lutero nació en Eisleben en 1483, dentro del seno de una familia de mineros de cobre. En el 1505 ingresó a un convento de agustinos. Fue un monje ejemplar, comprometido con sus estudios, la enseñanza y la predicación. En el 1510 hizo un viaje a Roma, donde regresó con una impresión muy negativa y convencido de que la Iglesia necesitaba una profunda reforma. El enunciado principal de esta reforma es: el hombre no se salva por sus obras, sino por la fe que Dios le concede y a través de la cual le justifica. En la doctrina teológica no tiene cabida las indulgencias. Lutero. La reforma protestante imita la obra de Dios. La reforma protestante o la reforma religiosa protestante se originó en Alemania, en el año 1517, cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis contra la venta de indulgencias, principalmente en la puerta de la iglesia Wittenberg. Martín Lutero partía de la necesidad de una religión interior, basada en la comunión del alma, humilde y receptiva con Dios. La importancia en la actualidad del protestantismo y su uso habitual es principalmente que le quita poder a la Iglesia y gracias a eso se pudo traducir en varios idiomas la Biblia. Se crea un nuevo dogma religioso, nuevas religiones, se separa lo sagrado de lo secular y además promueve el derecho a todas las personas de poder leer la Biblia en cada uno de sus idiomas. En el siglo XVI, el continente europeo fue sacudido por movimientos religiosos que cuestionaban a la Iglesia católica y la autoridad del Papa. Moralmente, la Iglesia se percibía en decadencia. Estaba más interesada en asuntos políticos y económicos que en los religiosos. Recurrió a cualquier artilugio para aumentar sus riquezas, como la venta de cargos eclesiásticos, de reliquias y las famosas ventas de indulgencias para el perdón de los pecados. Esta fue la gran crítica de Martín Lutero y el comienzo de la Reforma Protestante. Las causas de la Reforma Protestante era que el pueblo percibía que los miembros de la alta jerarquía del clero vivían de una forma ostentosa, alejados del pueblo y además de sus problemas. El pueblo observaba la corrupción generalmente en el alto clero, los excesos de lujo y la ociosidad en las cuestiones religiosas. Surgieron críticas en varios libros, como El elogio de las locuras, en 1509 de Erasmo de Rotterdam, que se convirtió en la base literaria de Martín Lutero y permitió efectuar la ruptura con la Iglesia. Las teorías del protestantismo. En el año 1517 en Wittenberg, Martín Lutero publicó sus 95 tesis contra la venta de las indulgencias. En el año 1520, Martín Lutero fue excomulgado por el Papa X. Los puntos que remarcaba Martín Lutero eran: el hombre solo puede alcanzar la salvación por medio de la fe, el reconocimiento de los solo dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. La Biblia es la única fuente de la verdad divina y debe traducirse al idioma autóctono de cada pueblo. Libre interpretación de la Biblia, o sea, libre albedrío, y además no se necesita un sacerdote para interpretar la Biblia, o sea, sacerdocio universal. Por último, la eliminación de la jerarquía religiosa y el rechazo al celibato. En mi opinión personal, la Reforma Protestante motivó a los pueblos a expresarse sobre la Iglesia Católica y gracias al libre albedrío que les daba esta misma reforma para expresar su sentimiento de cómo se sentían hacia la alta jerarquía del clero. Además, gracias a esta misma se puede interpretar la Biblia en varios idiomas y sin la necesidad de un sacerdote. Algunos ejemplos de hoy en día y en la actualidad
serían que cada persona puede tener su Biblia traducida a su idioma y cada quien puede interpretarla de la manera que guste. Asimismo, la Reforma Protestante motivó a crear nuevas religiones como bautistas, testigos de Jehová, metodistas y los luteranos. Para concluir, con Lutero la fe se torna reflexiva. Contra la fe en la autoridad de la predicación y la tradición, el protestantismo afirma la dominación de un sujeto que reclama insistentemente la capacidad de atenerse en sus propias intelecciones. Pero como nos lo recuerda Marx en sus escritos tempranos, si el protestantismo no fue la verdadera solución, sí fue el verdadero planteamiento al problema. Ya no se trataba más de la lucha seglar con el cura fuera de él, sino de la lucha con su cura interior, con la naturaleza clerical. Soy Alma Sofía, este fue mi ensayo hermenéutico sobre el protestantismo y muchas gracias por su atención.